Muy buenas, estimados seguidores. ¿Qué tal? Hoy venimos con un tema polémico e interesante. Hispanoamérica pobre versus Estados Unidos rico. ¿Es Hispanoamérica subdesarrollada y Estados Unidos desarrollado? Y es más, siempre fue así. Siempre el lado hispano fue pobre y el lado anglo fue desarrollado. Y vamos a rizar el rizo. ¿Estados Unidos solo se debe a lo anglosajón y no tiene parte hispana? Con Emilio Acosta Ramos, el pana de Venezuela Provincial, Capitanía General de Venezuela. ¿Qué tal, Emilio? Hola Antonio, bueno, encantado una vez más de estar de invitado en tu programa. Como bien dices, vamos a hablar un tema muy interesante, ¿no? La América anglosajona versus la América hispana, la América pobre versus la América rica, ¿no? Y si nos ponemos a analizar el pasado, pues antiguamente la historia dice que era al contrario, ¿no? La América pobre eran los territorios del norte y la América rica, pues eran los territorios del sur, que son los actuales países hispanoamericanos. Es un tema que da mucho que hablar y seguro que nuestros videntes pues lo van a disfrutar mucho, Antonio. Pues sí, además pues tú sabes que existe el tópico, y a Uh ti te -huh, lo habrán dicho igual que a mí, de que somos pobres por culpa de que nos colonizaron los españoles, ojalá nos hubieran conquistado los ingleses, ¿no? Como si eso además fuera... Yo uh -huh, siempre digo que es una especie de pensamiento mágico, sobre todo que viene, y es curioso porque ahí coincide tanto el fundamentalismo protestante como el pensamiento marxista o neomarxista o postmarxista, es decir, el protestantismo, poco más o menos que descubre la ciencia, ¿no? Era un mundo de tinieblas, un mundo oscuro, un mundo intolerante, y en el siglo XVI, como por arte de magia, hace Lutero y Calvino así, ¡pa! Y crea unos países desarrollados, pero entre unos países católicos, latinos, el caso de la monarquía hispánica, digo latinos, uh -huh. entendiendo a la herencia de Roma occidental, ¿no? Porque ahí en ese mismo saco suelen meter también a los italianos. Bueno, pues la monarquía hispánica, como tenemos esa maldición de que no aceptamos el protestantismo, pues llevamos siglos y siglos de subdesarrollo, y además como los españoles somos muy malos, somos muy criminales, en fin, todo es esa leyenda oscura a la que también se sumaron los franceses, que para lo que les conviene son latinos y para lo que no les conviene no. Pero esto, Emilio, tiene una base de verdad. No, para nada. Si nos ponemos a ver la historia, pues no es así, ¿no? Hay una afirmación que la gente en Hispanoamérica cree cierta, que es desde 1492 hasta nuestros días, Estados Unidos ha sido mucho más próspera que Hispanoamérica, ¿no? Una afirmación que según el populacho, por decirlo de alguna manera, pues cree cierta y no tiene base histórica para afirmarlo. Los virreinatos españoles fueron mucho más ricos y prósperos que las colonias inglesas, así que lo correcto sería desde el año 1830, que son después del proceso de las independencias, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar los territorios de la América Española, se sesionaron, se dividieron, en cambio los territorios de la América anglosajona pues se unieron y se fueron expandiendo, ¿no? Uh -huh. Hay hay un historiador, un autor venezolano, que es muy famoso, que se llama Carlos Rangel, ¿no? Que es el escritor del libro Del buen salvaje al buen revolucionario, Uh -huh. mitos y realidades de América Latina. En este libro él es un poco crítico, ¿no? Con el legado español, pero en este mismo libro él se contradice, ¿no? Porque hay un texto muy bueno que me encanta siempre citarlo, que dice lo siguiente. Si me permites Sí, leerlo, claro, por Antonio. supuesto. Faltaría más. Dice, México, Lima y 10 o 20 otras aglomeraciones urbanas hispanoamericanas eran ya ciudades respetables antes de que los ingleses intentaran su primer establecimiento en Norteamérica. México tuvo imprenta en 1548. Las universidades de México y Lima fueron fundadas en 1551. Para 1576 había en Hispanoamérica 9 audiencias, 30 gobernaciones, 24 cientos de oficiales contadores, 3 casas de la moneda, 24 obispados, 4 arzobispados, 360 monasterios y todas estas instituciones, así como las residencias virreinales
y de otros grandes señores estaban alojadas en imponentes edificios que todavía hoy perduran. En contraste, dice Carlos Rangel, Boston no fue fundada hasta 1630 y todavía a finales del siglo XVIII era lo mismo que Nueva York o Filadelfia, inferior a las ciudades virreinales de la América Española. Hay que decir que cuando España fundan todas estas instituciones, pues lo hace al modelo de la misma España. Vemos infraestructuras como el castillo de Chapultepec en la Ciudad de México que son impresionantes. Y ahí era donde residía el virrey de la Nueva España. Y si vemos en la infraestructura en Boston, donde residía el gobernador de la Nueva Inglaterra, pues es una casita muy pobre, sin mucho lujo, ¿no? O sea, ahí vemos las diferencias, ¿no? De riqueza, nada más en la infraestructura. Tú sabes que Pablo Victoria, historiador colombiano, en sus libros, sobre todo Al oído del rey, donde explica ese traumático proceso de ruptura de la monarquía hispánica, pues él siempre dice eso, ¿no? Que incluso los criollos cuando iban a Madrid, pues se decepcionaban porque el mismo Madrid, pues si se compara con la Ciudad de México, con Lima o con el auge que tuvo Santa Fe de Bogotá en el siglo XVIII, pues decían, bueno, qué pena que el rey tenga que vivir aquí pudiendo vivir en la Ciudad de México o en Lima. Yo que he vivido en Lima, o sea, el centro histórico de Lima es espectacular, la suntuosidad, sus balcones, el Palacio Arzobispal, el Palacio de Gobierno, las calles, o sea, es impresionante. Y es un modelo extendido por toda la América hispana. Lo que tú has dicho, por ejemplo, de las universidades, ¿no? Es que está extendido desde la Nueva España, la imprenta, la universidad, la arquitectura civil, la arquitectura militar, la pintura. O sea, démonos cuenta que ya en el siglo XVI se crean escuelas propias. El arte indio-cristiano de los franciscanos en México, la escuela cusqueña, la escuela quiteña, o sea, escuelas pictóricas con una vida, un color propio. Entonces, bueno, ¿dónde está esa pobreza endémica y esa tristeza secular de la que nos hablan? Es decir, ¿no será que de repente en el siglo XIX hay un cambio de paradigma geopolítico, un terremoto económico que acelera Napoleón y que eso explica incluso la misma decadencia no ya de la Hispanoamérica, sino de la misma España europea que volvemos a decir? La España europea fue un producto más de la ruptura de la monarquía hispánica, pero ¿dónde está ese atraso secular? No, no se ve. Si te pones a ver, ahora que nombras lo de las universidades, gente adinerada de las colonias anglosajonas mandaba a sus hijos a estudiar en universidades, porque hay que decir que los ingleses no fundaron universidades en los Estados Unidos actuales. El Harvard era un colegio cuando, claro, en la época de la colonia, se hizo universidad ya después que fueron independientes. Entonces mucha gente adinerada de las colonias americanas mandaban a su hijo o a estudiar en Inglaterra o a estudiar en las universidades de la Nueva España que la tenían cerca. Thomas Jefferson tuvo un sobrino que estudió en la Ciudad de México, estudios universitarios. El mismo Thomas Jefferson hablaba español. A sus hijas le leía el Quijote, sí. Lo tenía como libro de cabecera para que sus hijas aprendieran el idioma español, y él mismo decía que el idioma español era el futuro de los Estados Unidos porque las relaciones entre España y Estados Unidos, pues él decía que eran sumamente importantes para el desarrollo de los Estados Unidos, y bien se sabe que España apoyó las independencias de las 13 colonias y lo veían como un modelo a seguir. Si nos ponemos a ver hasta el escudo de los Estados Unidos con el águila, que agarra una flecha con una de sus patas y unos olivos con la otra, pues es muy similar al escudo de España del águila de San Juan, que agarra los yugos con una de las patas también, ¿no? O sea, ves mucha influencia. Tú sabes que Francisco Núñez del Arco siempre habla, sí, que muchos pioneros de la política estadounidense se basaron en las partidas de Alfonso X el Sabio, en modelos, sí, que los españoles habían llevado a América. En el mismo estado de Luisiana se ha mandado traducir mucha obra jurídica española, que esto también hay que decirlo. Los actuales Estados Unidos no proceden solo de las 13 colonias anglosajonas. Las 13 colonias finalmente eran un rincón del Atlántico, como tú bien has dicho, fueron expandiéndose. Brasil siguió ese modelo parecido,
y fueron expandiéndose sobre un terreno que había sido tanto francés como hispánico. Y durante mucho tiempo se ha intentado sepultar esa herencia. Por ejemplo, los descendientes de isleños de Luisiana dicen que en el colegio les prohibían hablar en español cuando su lengua nativa era el español. Fíjate tú, ellos se habían quedado aislados en el bayou, en la tierra pantanosa, y sin embargo con la política de All English se intentó pues que tanto el dialecto criollo del francés como el español que había de allí desaparecieran, ¿no? Como se hizo en Filipinas, por ejemplo. Y por desgracia en Filipinas pues casi bueno, no, sí, lo consiguieron en la práctica, ¿no? Que también lo intentaron en Cuba y Puerto Rico, aunque no tuvieron éxito. Pero claro, a lo que me vengo a referir que la herencia de Estados Unidos no es solo anglosajona, es más, si tú te fijas en muchos estados que son prósperos, como California, o como Texas, o como Florida, su herencia hispánica es innegable. Yo recuerdo un cantador de Huelva que ya falleció, Manolo Limón, yo conocí, y este hombre era muy famoso por los fandangos. Fue a cantar a Texas, Emilio, o a Texas, como se pronuncia, y le contaba a este hombre a mi padre que se quedó impresionado porque es que parecía que no había salido de España. Entonces, sí, la influencia en Texas es inmensa. Sobre todo mucha influencia mexicana, hay que decirlo también, ¿no? De lo que era el antiguo virreinato de la Nueva España. Claro, exactamente. O no hispana. Fue claro, parte de ese virreinato también. Sí, y una parte importante. Es más, por los problemas separatistas en Texas, es que se da la guerra entre Estados Unidos y México, y Estados Unidos se anexiona la mitad del territorio del antiguo virreinato de la Nueva España. Pero es tanta la importancia económica que tiene los territorios de la América Española, que los mismos Estados Unidos, cuando crean su moneda, que es el dólar estadounidense, saben que la moneda más poderosa del mundo es el real español, el real de A8, y ellos cuando van a hacer su moneda, el dólar estadounidense, pues toman como base se copian del real español, lo que ellos llaman como Spanish dollar. Tienen las mismas medidas, las mismas leyes de metales preciosos, y ellos copian el modelo español. O sea, si el América Española era tan pobre, como las 13 colonias copian el modelo monetario español? Y date cuenta, no tendría sentido. Es muy importante eso que tú acabas de decir, porque se da un proceso inverso, y ese proceso lo señala muy bien Julio González en su libro La Involución Hispanoamericana. Mientras que Estados Unidos, uno de sus primeros cometidos es crear un patrón monetario, y es más, el patrón monetario hispánico. Sin embargo, las repúblicas hispanoamericanas nacen sin moneda. O sea, esto es un fenómeno que es que nadie se lo ha planteado. Ahora que estoy viendo la serie El Último Bastión, que es una serie bastante aceptable, todo hay que decirlo, en Netflix, habla de ese problema que se dio en Venezuela, se dio en Perú, El Último Bastión se centra en Paraguay. Y dicen cómo los patriotas, los llamados patriotas, frente a los realistas que todavía manejaban los pesos, que era una moneda fuerte, sin embargo hicieron papel moneda, un papel moneda que no valía absolutamente nada, como le pasó a Bolívar en Venezuela, y que finalmente los ingleses, los británicos, fueron los dueños absolutos de todas las transacciones y crearon una deuda asfixiante que, como dice Francisco Núñez del Arco, la República del Ecuador, por ponerte un ejemplo, está pagando la deuda con los británicos hasta hace 3 días. Entonces, fíjate el proceso inverso. Estados Unidos, una de las primeras cosas que ve, tenemos que tener una moneda fuerte, y esa moneda fuerte tenemos que basarla en el patrón español. Y las repúblicas americanas nacen sin moneda. Y estamos hablando de la época que tú has señalado, principio del siglo XIX, sobre todo hacia el 1830, que ya se consuma toda la ruptura. Entonces, finalmente, ojalá nos hubieran conquistado los ingleses. No, es que las cosas no son tan fáciles, ¿no? No, es tal cual como dices. Inclusive en Venezuela, hasta 1850, nos sacaron una moneda propia y la tuvieron que mandar a acuñar a Inglaterra, porque la casa de moneda que habían hecho los españoles en Caracas, pues estaba destruida y la maquinaria ya no servía. Vale. Entonces tuvieron que mandar a acuñar en Inglaterra, pues, el real venezolano, y en muy pocas cantidades, que había escasez de circulación en Venezuela de moneda, y tenían que traer
pues monedas de Francia, francos, para poder hacer las transacciones. Hasta casi finales del siglo XIX, que se crea el venezolano y el bolívar, con Guzmán Blanco, es que pudieron tener un patrón propio, o sea, casi 80 años después de la independencia. Madre o sea, mía. imagínate el tiempo, el atraso que trajo las independencias, por lo menos al territorio venezolano. Como pasó en Venezuela, pasó en el Paraguay, como dije antes, pasó en el Uruguay, en Centroamérica, etcétera. Una anécdota interesante sobre esto del patrón monetario. Cuando se independiza México, México sí siguió acuñando moneda, el peso, pero no a las grandes cantidades como en la época virreinal. Y en la Casa de la Moneda de México ellos tenían depósitos de reales españoles con las esfinges de Fernando VII, Carlos IV, Carlos III, que ellos tenían en los depósitos, ¿no? Y entonces los Estados Unidos, sabiendo la confianza que tenía el real español, cambiaba oro por moneda española a la Casa de México que tenían en sus depósitos. Imagínate. Ya te estoy hablando de 50 o 60 años después de las independencias. Imagínate que después de tanto tiempo, la confianza que tenía el real español, pues, inclusive en países como China, hasta en el siglo XX, principio del siglo XX, todavía circulaba esta moneda. Imagínate lo poderosa que fue el real español, ¿no? Y como dice el historiador Manuel Lucena, por ejemplo, los puertos de La Guaira, perdón, y Puerto Cabello, si bien es verdad que a lo mejor no manejaban tanto numerario, sin embargo sí tenían mucho tráfico de numerario, de moneda con Veracruz. Entonces, finalmente era uno de los puertos que estaba muy conectado con Venezuela, el puerto novohispano de Veracruz. O sea que la monarquía hispánica era mucho más orgánica y mucho más compleja entre todos los territorios. Es que fue como dice María Elvira Roca Barea, estamos hablando de una globalización. Claro, o sea, en Venezuela había la Real Compañía de Filipinas, lo mismo en Buenos Aires, o sea, era un comercio global desde Asia, en Filipinas, hasta Europa, en los puertos de Sevilla, Cádiz, ya después de la abolición del monopolio, pues todos los puertos de la península, Barcelona, A Coruña, Santander, etcétera, pues tenían intercambio con los territorios americanos y asiáticos. Es así, tal cual como dice. Claro, por eso, sí es verdad, es lo que dice María Elvira Roca Barea. Hay una operación propagandística gigantesca que ha tenido mucho éxito. Y esto es todavía más sangrante en el caso francés. Y digo más sangrante porque el caso francés, la historia moderna de Francia, es una historia de fracasos continuos. O sea, la Revolución Francesa es un baño de sangre que se extiende por toda Europa. Luego viene Napoleón, que se han inventado un Napoleón que no tiene nada que ver con la realidad, porque Napoleón, entre otras cosas, lo que hizo fue retrasar el progreso industrial de Francia, meterse en una campaña de conquista, de saqueo, de violaciones, que en España fue descarado, perdiendo destrozó toda la industria peninsular. Toda la industria, toda la obra de calzadas, de conexión, la península de conexión de calzadas y caminos que habían hecho los ilustrados inspirados en Roma. Y lo mismo pasó en Hispanoamérica con las independencias, se destruyó toda la industria. La industria peninsular de la cerámica y el vidrio, los británicos también ayudaron a destruirla. En fin, y sin embargo hay una operación de marketing que en el siglo XIX Francia era como la madre de la cultura, la madre del desarrollo, la madre de la civilización, pero es que dura hoy en día, porque poca gente cae en la cuenta de que el estado del bienestar francés se debe, entre otras cosas, al expolio descarado de África. O sea, vamos a imaginarnos una cosa, tú imagínate por un momento que la región española, los regulares, estuviera en Guinea Ecuatorial o en Marruecos, qué escándalo no se armaría. Sin embargo, la Legión Extranjera de Francia está en Mali, en Costa de Marfil, sacando, bueno, y Francia interviene activamente en los países de África y nadie dice nada. Oye, es una cosa increíble. O sea, hasta día de hoy dura el marketing. Y sin embargo, España y Portugal fueron expulsados totalmente de su esfera de influencia africana. Pero Francia no, porque Francia tiene una superioridad moral, ¿no? Eso es una operación propagandística que hay que reconocerlo, que ha sido exitosa. No, y los ingleses también, si te pones a ver, la jefe de Estado de Canadá o de Australia o de Nueva Zelanda es la reina Isabel II, pero nadie dice nada malo de esto.
Que curiosamente yo estoy en que la Commonwealth es el modelo que pirateó hacia donde íbamos con Carlos IV, como hablamos en el programa de Carlos IV. Que por cierto, otra cosa, el país más pobre de América siempre ha sido Haití, que fue la zona de colonización francesa, cosa que no se cae, hablando de esa supuesta pobreza endémica, ¿no? Nadie cae en la cuenta de que Haití fue colonizado por franceses. ¿No? Y los países más pobres de Sudamérica no son los hispanos, son Guyana y Surinam, que eran colonias inglesas y holandesas. Y holandesas. Bueno, hoy en día Venezuela está muy golpeado por la política. No sé si Guyana estará mejor que Venezuela, pero desde siempre ha sido Guyana y Surinam. Y hay otra idea extendida tanto en Hispanoamérica como en España, al hilo de estas leyendas urbanas, de que ningún país hispanoamericano ha superado a España. Que eso es como una especie de como España dejó aquello en la pobreza para nunca ser superada. Es falso. Venezuela, Cuba y Argentina superaron ampliamente a España. México tuvo épocas que, en fin, por desgracia las guerras civiles lo mermaron, pero Venezuela, Cuba y Argentina superaron ampliamente a España. Y vuelvo a repetir lo que he dicho en otros programas. Estos tres países tienen el mismo patrón, que los ha llevado para abajo. Y eso no ha sido la herencia hispánica, ha sido otro tema político, económico, etcétera. Igual que en el siglo XIX hubo un tema político-económico, sobre todo de un imperio británico que no pudo derrotar militarmente a España y prefirió meterse por las intrigas, prefirió meterse por el contrabando, por otras fórmulas que le fueron mucho más rentables y, por supuesto, crear un aparato propagandístico que a mí es que me impresiona, sobre todo te digo porque, mira, lo de los británicos, qué sé yo, pero por el lado francés, la propaganda es que ha sido brutal. Sí, los franceses sobre todo han intervenido mucho en Hispanoamérica. El término latinoamericano, como lo hemos hablado en otros podcasts, fueron acuñados con ellos para poder intervenir en Hispanoamérica en el siglo XIX, como pasó en México, ¿no? Ajá. Pero si nos ponemos a ver las comparaciones entre Estados Unidos e Hispanoamérica, desde el mismo momento, desde las independencias, fueron procesos totalmente diferentes. En la independencia de Estados Unidos se respetó la propiedad privada y el tipo de guerra fue a usanza europea. Hay que decirlo muy bien. Se tenía unas leyes que se respetaban. Eso no ocurrió en las independencias de Estados Unidos, de Hispanoamérica. La independencia de Hispanoamérica fueron la guerra a muerte, sin respetar ningún tipo de ley, ¿no? Y la propiedad privada en Estados Unidos se respetó, en Hispanoamérica no. En Hispanoamérica se expropiaron todas las haciendas de la gente que fue realista, o inclusive gente que no fue realista. Se expropió las tierras de los indígenas para pasar a los criollos, que pelearon al lado de los famosos mal llamados libertadores, que se repartieron todas las tierras y todas las haciendas. Muchas de estas haciendas no las supieron saber producir, vinieron a la quiebra, desaparecieron, y muy pocas pues sobrevivieron. Y es así, se derrumbó el sistema de producción, sobre todo en Venezuela, que era un país que dependía mucho de la agricultura, y en Estados Unidos no. En Estados Unidos la misma gente que tenía sus granjas, por llamarlo de alguna manera, pues la siguió teniendo después de la independencia y siguieron produciendo agrícolamente. Hay que tener en cuenta, ese ejemplo que tú dices es muy oportuno, porque mucho después, cuando Estados Unidos invade Cuba, en 1898 se da cuenta del desastre que ha causado y en 1902 se crea la República de Cuba y permite que muchos españoles regresen a por sus propiedades, porque Estados Unidos sabía que como no se respetase la propiedad privada, aquello se le iba a convertir en un desastre. Y fue una época, en esos 50 años hasta la época de Batista, que entre peninsulares y canarios se calcula que como 1 millón de españoles emigraron a Cuba, que nadie ha dejado de ser pues, su provincia hermana, ¿no? Y de hecho más próspera todavía que la propia España. Pero es que ahí está la clave, el respeto a la propiedad privada. Y ojo, Cuba y Puerto Rico
en todo este proceso se beneficia. ¿Por qué? Porque hay una, no sé cómo decirlo, una parte de la población emprendedora que fue afecta al bando realista o no necesariamente, pero bueno, que no concordaba con lo que estaba pasando, muchos fueron expulsados. Y eso es una historia no contada. Y eso pasó en Venezuela, pasó en México, pasó en Perú, pasó en expulsiones, expropiaciones, y el que pudo se fue a Cuba y a Puerto Rico, y Cuba y Puerto Rico se enriquecieron con estas migraciones de gente que fue allí, siguió produciendo y siguió aumentando la economía de estas dos islas que durante el siglo XIX fueron más estables, incluso más prósperas que la propia España. Puerto Rico en todo el siglo El XIX, primer ferrocarril que se construyó en Hispanoamérica fue en Cuba, en Cuba bajo gobierno español. y Puerto Rico, ese mito que existe en Estados Unidos de que Puerto Rico siempre ha sido pobre y atrasado, eso es falso. Probablemente no fue tan próspero como Cuba, pero sí fue muy estable, muy próspero, a tal punto de que tú sabes que durante todo el siglo XIX concentró emigración, sobre todo Canarias. Oye, y no se emigra a un sitio pobre, la gente emigraba a Puerto Rico porque era un sitio de oportunidades. Y si Estados Unidos no hubiera intervenido, pues Cuba y Puerto Rico hubieran sido como las Canarias del Caribe, seguramente. Bueno, lo que pasa es que con Puerto Rico también hay muchas leyes que no permiten comerciar directamente con un territorio tercero, ¿no? Claro, Tienen porque que es una... pasar por puertos estadounidenses y ya por ahí pues encarece cualquier tipo de mercancía y empobrece cualquier Bueno, economía. y los apóstoles anglosajones del free trade que dicen al respecto, ¿no? Sí, cuando les conviene es que las políticas son buenas para ellos, pero en este caso lo que hicieron fue empobrecer a la isla con esas leyes. Tú sabes que el historiador argentino Marcelo Gullo, otro gran defensor de la hispanidad, él dice eso, o sea, en toda esta operación de propaganda anglosajona entra el tema del libre comercio, porque el libre comercio es de cara a la galería. Ellos, para lo suyo, son terriblemente proteccionistas, y mucho Uh -huh. más los británicos que los norteamericanos todavía. Entonces, Gran Bretaña, esa operación propagandística, hay que reconocerlo, les ha salido muy bien, pero si tú, mira, vamos a analizar una cosa, por ejemplo, la esclavitud. Oficialmente reza que Gran Bretaña fue la que promociona la abolición de la esclavitud de los negros. Uh Claro, -huh. hasta ahí todo bien. Pero ¿dónde está el truco? El truco está que Gran Bretaña está penetrando en Asia y ha descubierto que es mucho más rentable contratar trabajadores chinos, pagándole $1 o pagándole en opio, que además tú los conviertes en consumidores. Tú los Y pones en los tu planta trabajadores indios también, a de los la indios, India. exactamente. En la plantación, en donde sea, tú le pones además un burdel, una casa de juegos donde el tipo se gaste lo poquísimo que gane o le pagas en opio, y asimismo tú extiendes al chino, al trabajador chino, que en verdad muchas veces iba esclavizado, por todo el Caribe y por toda Oceanía. Y oficialmente, eso sí, reza que los ingleses fueron benefactores porque lucharon contra la esclavitud. Pues esto del libre comercio, más todavía en los británicos que los angloamericanos, es así, es una operación de propaganda que la realidad te dice que no, que no, los hechos no concuerdan. No, y hay que decir que ya en 1812, cuando la Constitución de Cádiz se estaba tratando de abolir la esclavitud antes que los territorios anglosajones en Hispanoamérica, pero en Hispanoamérica fue por un motivo diferente al que estás contando de los anglosajones, ¿no? Claro. Ya, por lo menos España buscaba introducir las mercancías de la industria catalana o vasca en Hispanoamérica, que se vio después en Cuba y en Puerto Rico. ¿Y qué pasó? Pues muchos de los esclavistas que había en Hispanoamérica eran los libertadores y no les gustó esta idea de liberar a los esclavos de sus haciendas, ¿no? Famoso es el caso de Simón Bolívar, de José Félix Rivas en Venezuela, que eran grandes esclavistas y no estaban de acuerdo muy bien con la abolición que estaba presentándose en la Constitución de Cádiz, en la famosa PEPA de 1812. Así es. No, y claro, finalmente incluso entre los fundadores de Estados Unidos también hay traficantes de esclavos, o sea que el mismo George Washington tenía esclavos, o sea que eso de la historia romántica, no ya de los libertadores, sino de los civilizados hombres del norte frente a los oscuros hombres del sur, la historia es mucho más compleja y más rica, y vamos más allá.
Date cuenta que los españoles cuando llegan a América se encuentran con grandes civilizaciones. Nuestro amigo el Capitán Perú siempre pondera la gran civilización andina, porque decimos los incas, pero antes que los incas tuvieron los huaris, ¿no? Luego se encuentran con los mayas, se encuentran con los aztecas o con esos grandes guerreros que fueron los tlaxcaltecas, que fueron los conquistadores. Los chipchas en Colombia. Los chipchas en Colombia. Sin embargo, los colonos angloamericanos no se encontraron con un imperio inca, ni con un imperio azteca, ni con restos de la civilización maya. Todo hay que decirlo también. O sea que ese complejo de superioridad, ¿en qué está basado? No, y si nos ponemos a ver lo rápido que fue el proceso de colonización español, muchos se van a molestar con esta palabra, pero bueno, estoy refiriéndome a colonización en términos de población, no política al estilo anglosajón, hay que decirlo, que al final del reinado de Carlos V, primero de España, a los 60 años del descubrimiento, ya habían universidades, escuelas, colegios, había indios que habían llegado a aprender hasta latín, se habían construido canales, puertos, caminos, se habían establecido muchas industrias, como hemos hablado. En 1582, pues, había imprenta en Lima, en Guatemala en 1660. Además, todo se había hecho, como hemos dicho al principio, con lujo, con derroche, tratando aquellas tierras como iguales a España. Eso no sucedió en los territorios de los Estados Unidos, ¿no? Todas las demás naciones que dominaban estas tierras, como los ingleses, los holandeses, los franceses, construían las casas y ciudades de un modo pobre y económico, sin atender más que a lo preciso, ¿no? A la explotación de la tierra donde ellos llegaban. Todas crearon un estilo colonial frío, sin arte, de pura utilidad. Solo España trasladó las tierras americanas sin regateo ninguno, todo su arte, su estilo de construcción, las llenó de palacios, como hemos dicho anteriormente, el Palacio de Chapultepec, catedrales inmensas como la que tiene la Ciudad de México o en Lima, iguales a las de España, si nos ponemos a ver. Solo en España, estilo colonial, es sinónimo de un barroco lleno de lujo y exuberancia. O sea, es algo impresionante que en la misma Venezuela también lo podemos ver, ¿no? En construcciones como las fortificaciones de Puerto Cabello o la Universidad Central de Venezuela, que era la antigua Real y Pontificia Universidad Santo Tomás en Caracas. Bueno, tú que conoces Sevilla, por ejemplo, en los años 20, cuando se preparan muchos pabellones y muchos edificios para la exposición iberoamericana, que se hace imitando ese estilo colonial, pues son construcciones exuberantes. Tú ves el consulado de Perú en Sevilla y es que parece un palacio del centro de Lima, allá en Sevilla, o ves lo que hoy en día son el pabellón de Brasil, el pabellón de Colombia, claro. Finalmente es lo que tú dices, símbolo incluso de opulencia. No, y si te pones a ver ¿cuántas obras hispánicas en América hay patrimonio de la humanidad por la UNESCO? Por montones. Por ejemplo. Cartagena de India, en Caracas, en la ciudad de Coro es patrimonio de la humanidad, su centro histórico. En cambio, en Estados Unidos, las pocas que hay, si nos ponemos a ver, son españolas también. Como el castillo de San Marcos en Florida. En la Florida. O las misiones de California. Las misiones, el Álamo en Texas. O sea, anglosajonas habrán una o dos y es mucho. Ahí vemos esta diferencia. Pero bueno, no hay espacio para entrar en las numerosas vicisitudes históricas que llevaron a Estados Unidos a convertirse en una formidable superpotencia partiendo de tan modestos orígenes como estamos diciendo, ¿no? Mientras que la América hispánica, que lo tenía todo para dominar el continente y había impuesto su política y sus intereses en el resto del mundo, terminó fragmentándose y reduciéndose hasta acabar dividida en 18 repúblicas de hoy en día fácilmente dominadas por Estados Unidos. Lo importante es comprender que la evolución histórica de ambas entidades, la América anglosajona y la América hispana, es totalmente opuesta
desde el mismo instante de la independencia, la una de la otra, ¿no? Y los resultados son esos. Desde el punto de vista de desarrollo económico y político, son obtenidos de esa manera desde el principio. Mientras que la América inglesa optó por unirse y expandirse, como hemos dicho, sin renunciar a algo importante que es su cultura anglosajona de origen, e inclusive la hispana, como bien hemos dicho, adoptando las leyes de las 12 partidas, la unidad monetaria, el patrón monetario, inclusive símbolos, como el escudo y los billetes, también utilizaban palabras muy hispanas. En estos momentos no me recuerdo, pero los hay. Si nos ponemos a estudiar los billetes que imprimieron, las hay. Ellos siguieron adoptando sin renunciar a estas culturas. En cambio, la América hispana renegó de su componente cultural español, se automutiló a sí misma, debilitándose cada vez más, siguiendo un camino de creciente empobrecimiento e inestabilidad política que llega hasta nuestros días. Y esa es la verdad histórica de por qué la América hispana es más pobre que la América anglosajona. Bueno, y ese mismo proceso lo estamos viviendo en España. La misma España y los mismos dirigentes ineptos del siglo XIX culpaban a todo nuestro pasado. Eso fue también una operación de, vamos a decirlo así, de anti-marketing que se hizo aquí, que todavía dura, porque estas leyendas no están solo en la cabeza de los hispanoamericanos, están en la cabeza de muchos españoles. Nosotros somos pobres o por culpa del catolicismo, por culpa de la Inquisición y porque somos muy malos y matamos muchos indios. Cualquier español de a pie te puede decir eso también. En fin, yo lo que digo, Emilio, que debemos aprender de los errores. Creo que hemos expuesto bastantes hechos, bastantes argumentos. Finalmente debemos aprender todos, españoles e hispanoamericanos, de nuestros errores. Vivimos tiempos muy locos, tiempos de crisis, oye, pero quién sabe si esto no es una oportunidad para plantearnos nuestras relaciones e ir, porque la unidad cultural es evidente. Mira, eso está en el aire y tú y yo que hemos vivido al otro lado del charco lo sabemos. Ojalá se vaya avanzando hacia temas más políticos, temas más económicos y de verdad tengamos algo mucho mejor, porque yo creo que nos lo merecemos por todo ese legado que compartimos y que finalmente hacia eso íbamos en la época de Carlos IV, hacia una especie de Commonwealth hispana que no se dio y de ahí derivan muchos de nuestros problemas. Sí, yo creo que el secreto en el desarrollo está, primero, en tener unas leyes muy fuertes y estables, una política económica también fuerte y estable, porque sin esas dos cosas no se puede desarrollar un país, y eso lo aprendieron muy bien en Norteamérica. Sí. Y lo teníamos nosotros durante 300 años. Nos dividimos y pusimos políticas, leyes débiles, políticas monetarias débiles, sin ningún tipo de resguardo, y así no fue. Y es un momento para llamar a la unión, a nuestros países, tomando todo lo bueno que se hizo durante 300 años, traerlo al presente y mirar hacia el futuro para poder afrontar este mundo globalizado, porque divididos en un mundo globalizado somos algo muy pequeño. Así es. Pues nada, vamos cerrando, Emilio. Como siempre, un placer contigo. Es un tema polémico. Hace poco tú sabes que me metí un poco en polémica por el tema de Tucker Carlson, que dijo pues que la caravana de migrantes centroamericanos que nos culpen a España porque España se llevó el oro, en fin. Pues una leyenda más que intentamos desmontar. El oro se lo llevaron los ingleses desde el Perú. Después de las independencias. Para que además esas repúblicas nacieran sin moneda, que es uno de los grandes, entre comillas, secretos de por qué la cosa fue como fue, y que de hecho España también empezó con una moneda débil el siglo XIX. En fin, Emilio, como siempre, un placer charlar contigo. Nos quedan varios temas pendientes, iremos poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Como dijo una vez Bolívar, ya me había arrepentido, vayamos despacio, más despacio, haciendo las cosas a la española. Así es. Bueno, quería darte las gracias por una invitación una vez más. No dejen de seguir a Antonio
en su canal de YouTube, también en Facebook, Antonio Moreno Ruiz. No dejen de seguir a Venezuela Provincial, que en el último podcast me confundí con el nombre, está totalmente nueva la página, el nombre. Estamos en Venezuela Provincial en Instagram, una cuenta nueva, no nos dejen de seguir por Instagram, Venezuela Provincial. También en YouTube estamos en Venezuela Provincial, en Patreon también, para los que quieren ser mecenas de nuestro proyecto. Y en Facebook estamos como Capitanía General de Venezuela. Así que bueno, esperamos sus likes y su seguimiento. Hasta una próxima oportunidad, Antonio. Siempre conectados, Plus Ultra y Ultra Cuevo. Así es. Un abrazo hasta Sevilla. Un abrazo, chao, chao. Adiós.